Media Faxo, comunicación con sentido social. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna. Guillermo Lasso, un banquero con fuertes lazos al Opus Dei, asumió la presidencia de Ecuador el 24 de mayo de 2021, marcando un cambio en la orientación política del país hacia la derecha. Sin embargo, después de 2 años en el cargo, enfrentó un juicio político por parte de la Asamblea Nacional. Las causas de este juicio eran por presunta participación en el delito de peculado. Según la oposición, el mandatario no dio por terminado un contrato entre la flota petrolera ecuatoriana, Flopet, y el consorcio Amazonas Tankers para el transporte de derivados de petróleo. Son 88 votos a favor, 23 en contra, 5 abstenciones, con los que finalmente se aprobó esta moción presentada por el correísmo y también por sus aliados que la apoyaron para proceder de forma inmediata al enjuiciamiento político en contra del presidente Guillermo Lasso por una presunta participación en el delito de peculado. Bueno, hay una serie de causas que concurren, no es solamente una, ¿no? El país realmente estaba convulsionado en lo político, pero también en la esfera social. Había mucho descontento, pero también el tema de las muertes en cárcel, ¿no? Todo eso llevó a configurar un escenario de crisis interna que el presidente de la República varias veces y de manera pública en los medios de comunicación se negó a aceptar. Entonces los ánimos políticos se fueron caldeando hasta que fue llamado a un juicio político en la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es el órgano legislativo de Ecuador, tiene la función de elaborar las leyes, aprobar el presupuesto, fiscalizar al gobierno y representar a los ciudadanos. Durante su mandato, Guillermo Lasso gobernó en conjunto con una asamblea diversa de fuerzas políticas, constituida por 12 asambleístas del partido Creo, 18 representantes de la izquierda democrática, 27 de Pachacutic, 49 de UNES, 17 del Partido Social Cristiano y 14 asambleístas independientes. La Corte Constitucional entra en el escenario cuando en el juicio político le obliga la ley a que emita un dictamen. Y ese dictamen de la Corte Constitucional tiene que ser acatado porque es mandatorio, es de cumplimiento obligatorio. ¿A qué circunscribió más de las causales que estaban establecidas en el juicio político? A una sola. Y esa una sola significa que debemos cumplirla los asambleístas. La limitación estaba circunscrita a que se demuestre por parte de los interpelantes de que el presidente de la República cometió el delito de peculado. Durante las primeras horas de la mañana del 17 de mayo de 2023, el expresidente anunció mediante una cadena nacional una decisión que sacudió los cimientos del país. Guillermo Lasso marcó un hito en la historia política del Ecuador. En medio de una conmoción interna en el gobierno, puso en práctica el artículo 148 de la Constitución de 2008, misma que autoriza la denominada muerte cruzada. El artículo 148 dice: la presidenta o presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiere arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo o por grave crisis política y conmoción interna. El escenario que lo conoce el país se volvió bastante insostenible, una pugna permanente de ciertos sectores de la legislatura con el Ejecutivo, el tema del juicio político que se tramitó en contra del presidente de la República fue el detonante o el combustible que motivó y aceleró la terminación anticipada. Hay sectores políticos que no entienden que por más que la Asamblea sea un ente político, tiene que respetar los procedimientos y las causales que están establecidas.
De esta forma inició un proceso histórico que atrapó la atención de toda la nación. Una vez puesto en práctica la muerte cruzada, el Consejo Nacional Electoral tiene 7 días para convocar elecciones generales anticipadas, que deben realizarse en un plazo máximo de 90 días. Vivimos ya un proceso electoral a través de la muerte cruzada constitucional. Efectivamente, eso nunca debió ocurrir. Debió ser sometido a la Asamblea Nacional. Si la Asamblea Nacional lleva adelante un juicio político, tiene los votos necesarios, puede censurar y destituir. Si no tiene, por supuesto que no puede. En este escenario político, Ecuador experimentó 2 procesos electorales distintos. En la primera vuelta se enfrentaron un total de 8 binomios representantes de diferentes fuerzas políticas, entre las que se incluían la Alianza Claro que se puede, la Alianza Acción Democrática Nacional, Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, la Alianza Actuemos, el Movimiento Amigo y las primarias del Movimiento Reto. Todos los sectores políticos tuvieron que reconfigurar sus fuerzas, tuvieron que reconfigurar sus cuadros para intentar primero entender qué venía a nivel político en el siguiente paso, pero también cómo debería enfrentarse este proceso electoral inusitado, ¿no? Porque nadie sabía que esto iba a ocurrir, y entonces los equipos políticos se armaron e intentaron comprender el clamor de la población, que básicamente se resumía en 3 cosas, ¿no? Seguridad, trabajo y alimentación. Sin embargo, en el proceso democrático del 20 de agosto no emergió una victoria clara. Los candidatos que obtuvieron la mayoría de los votos representaban a los partidos de Acción Democrática Nacional, liderado por Daniel Noboa, y Revolución Ciudadana, liderado por Luisa González, avanzando hacia una segunda vuelta. En este segundo proceso electoral del 15 de octubre, Daniel Noboa consiguió la victoria con la mayoría de los votos a nivel nacional. La muerte cruzada siempre va a beneficiar, como cualquier otro mecanismo constitucional político, a las clases mucho más privilegiadas, ¿no? Porque son ellas las que tienen tiempo, espacio y recursos para organizarse políticamente y volver a hacerse del poder. Entonces hoy es claro, en lo que estamos observando, que a la salida de un presidente de origen banquero, ¿no? Es decir, de las cúpulas financieras, le sigue un presidente que en cambio representa a los empresarios. No tenemos en realidad un relevo más que generacional, pero no hay un relevo de clase ni tampoco un relevo de parte de los sectores más populares. Posterior a este proceso democrático tuvo lugar uno de los eventos más importantes para la coyuntura nacional, la posesión de la nueva Asamblea Nacional del Ecuador, realizada el 2 de noviembre de 2023. La Asamblea Nacional está compuesta por 137 legisladores, elegidos en las elecciones anticipadas del 15 de agosto de 2023. La mayoría de la Asamblea será de la Revolución Ciudadana, con 52 escaños, seguida de la de Construye, con 29 asambleístas, y representado por Henry Compley del Partido Social Cristiano, actual presidente del Legislativo. La inestabilidad política era latente en el país, pues la muerte cruzada provocó que la Asamblea no ejerza sus funciones y que Lasso gobierne mediante decretos, aunque sus decisiones requerían la validación de la Corte Constitucional. Además, el país vivió meses de incertidumbre,
pues la tasa de inseguridad aumentó, situando al Ecuador como uno de los países más violentos de la región. Asimismo, la crisis carcelaria, la crisis económica, el desempleo y la migración fueron parte del panorama nacional durante estos meses. Cuando se presentan hechos que generan inestabilidad política, jurídica en un país, no solamente los impactos son al interno de los afectados, que en este caso sería la Asamblea, el Ejecutivo, los poderes del Estado. Esto afecta a todo el territorio ecuatoriano. Hemos demostrado que somos un país bastante inestable políticamente, y otro de los factores que afecta es el tema de la corrupción. Siempre y cuando exista corrupción, siempre y cuando se demuestre que aquí hay impunidad de que no se sanciona ejemplarizadoramente a quienes incumplen la ley, lastimosamente seremos los primeros que ahuyentemos ese tipo de inversiones y de buenas opciones para mejorar economía. La nación ecuatoriana ha experimentado una transformación significativa en su panorama político, abriendo paso a escenarios totalmente nuevos y prometedores. Este cambio, que ha sido testigo de la elección de un nuevo presidente, genera expectativas y esperanzas en la población, ansiosa por presenciar cómo se desarrollará esta nueva etapa para el país. Ahora, con un liderazgo renovado, la mirada está puesta en el presidente, instando a que actúe de manera acorde a las necesidades y aspiraciones de la nación.